a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, diga conmigo, en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Padre, gracias te damos. Habla en nuestras vidas en esta hermosa noche madrugada. Oh Dios, que el pan que tú, oh Dios, has preparado sea provechoso, siempre lo es, porque lo que tú tienes es de provecho al alma, al corazón, a la mente y a todo nuestro ser. Y aquí estamos hambrientos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Recibo el saludo de mi esposo, el obispo doctor José Martínez. Hoy no me acompañó porque pues está preparando una cátedra para mañana, ya que él junto al obispo Quitín Silva han abierto o han creado una universidad teológica, amén, aprobada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos para dar títulos a nivel ya licenciatura, maestría y doctorado en diferentes carreras como psicología cristiana, educación cristiana, teología, divinidad, comunicaciones cristianas, etc. Y pues ellos dan clase una vez al mes, tanto en un centro que hay en Manhattan y el otro centro en Queens, en la iglesia del obispo, Quitín Silva. Y pues mañana le toca al obispo José Martínez traer esa cátedra, y son cátedras de 3-4 horas, tiene que dar bastante material, y para poder cubrir lo que sería una clase ya de 2 créditos al recibir la clase, y 4 cuando el estudiante entrega la asignación que se le asigna, valga la redundancia, amén, para completar 4 créditos, de tal manera que pueden obtener su título ya con lo que es la aprobación del Departamento de Educación como universidad cristiana que da títulos a nivel cristiano. ¿Amén? Así que si luego le interesa, las clases también las dan online. A esas personas, puede. Y usted no necesita aquellos que trabajan, ¿verdad? Que no tienen el chance de poder sentar en un salón de clase, ni que tampoco en un mes puede tomar ese tiempo para estar 3 o 4 horas tomando la clase personalizada, pueden tomarla online. Y es bien divertida, no se hace aburrida, porque las clases son grabadas con un audio muy bueno y la resolución de la grabación excelente. Y usted no necesita computadora. Usted baja la aplicación UODE, la baja a su celular, la baja a su cualquier aparato que usted tenga inteligente, y desde allí puede tomar su clase. Amén. Y la ventaja de tomar la clase a nivel online es que cada clase que usted baja la puede tener por 60 días. Mientras que usted va a la clase personalizada y ya lo que usted no logró escribir y grabar se perdió. Pero la clase online usted la tiene por 60 días y vuelve y la escucha, amén, y le aseguro, bueno, tenemos muy buenas muy buenas aceptación, y además pues estos maestros y el director, tanto Quitín Silva como el doctor José Martínez, son exigentes con los maestros que ellos buscan para enseñar, porque quieren traer calidad. Diga conmigo calidad. Pero calidad de qué? De la palabra. Amén. Y ese es el tema que se está tratando hoy. Palabra. Amén. La palabra de Dios. Amén. Que hoy más que nunca se necesita
necesita encontrar una palabra no alterada, no adulterada. Ya que hay tantos falsos maestros, como dice la palabra, en los postreros días se levantan muchos diciendo yo soy, o profetizo. Hoy en día usted lo que escucha es más profecía que palabra, ¿eh? Por eso es importante que nosotros como iglesia, amén, pues podamos crear ese fundamento en cada corazón, del que nosotros como creyentes tenemos que crecer es en la palabra, amén, y no la profecía, porque la profecía se acabará, las lenguas terminarán, pero su palabra permanecerá. Aleluya. Quiero dar las gracias a mi hermana, la pastora Luchi, que me acompaña. Luchi, ponte de pie. Gloria a Dios. Ella es de República Dominicana y la pastorea aquí en el área de los Alcarrizos. Y tenemos una fundación de niños, donde ella atiende alrededor de unos 35 niños allí, donde se le da alimento, educación y se le enseña también a las madres solteras, porque muchos son de madres solteras y niños, se les enseña una vocación para que aprendan y puedan sobrevivir la vida saliendo de lo que es Gloria a Dios. esa vida de la promiscua, porque muchos de nuestras jóvenes en nuestros países, al no saber un oficio, pues definitivamente es triste. De esta manera nosotros estamos trabajando en esa zona de los Alcarrizos, una zona muy necesitada. Y pues mi escudera Jenny, amén, quien también me acompaña. Quiero felicitar pues a todos los maestros, amén, que fueron estudiantes, pero siguen siendo estudiantes y ahora son maestros. Porque aquel maestro que se cree que ya lo sabe todo, exactamente, hasta ahí llegó. Así que quiero felicitar y quiero dejarle estas palabras, que siempre, oye, siempre, dedícate a dar lo mejor. Amén. Sin importar las críticas y las murmuraciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú das excelencia, siempre se van a levantar para criticar. Así que si tú no quieres que te critiquen, entonces no dé excelencia. Porque todo aquel que da excelencia va a ser criticado. Amén. Amén. Así que no permita que nada a tu alrededor te extorbe y que tú puedas dar siempre la excelencia en aquello que Dios te ha colocado. Amén. De igual, sigue siendo buen maestro. Amén. Sigue dando lo mejor. Convierte todas esas críticas negativas que te quieren desanimar y que te quieren hacer renunciar a la posición. Tal vez los alumnos no aprecian tu trabajo. Diría, bueno, no me voy a sacrificar tanto porque no aprecian el trabajo que estoy haciendo. Jamás. No permita que lo negativo a tu alrededor, amén, cambie tu excelencia. Amén. Al contrario, amén, convierte lo negativo, tómalo para tú convertirlo en positivo. Y aquellos que no reconocen, que no valoran, amén, provoca en ellos el cambio. Como dice la palabra, vamos a vencer el mal con el bien. Así que define la excelencia en cada clase, en cada asignación, en cada proyecto que tú realizas, maestro. Porque, y más nosotros los maestros que enseñamos la palabra. Porque la palabra, ¿saben qué es la palabra? La palabra significa en griego logos. Amén. Y logos significa palabra. Y la palabra es verbo. Amén. Es verbo. De acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio y el verbo era Dios. Es decir, que lo que tú estás enseñando es a Dios mismo. Amén. La palabra que tú enseñas no es cualquier palabra. Amén. Las clases que prepara no es cualquier clase que se compara a las cosas seculares. Lo que tú estás enseñando es vida. Diga conmigo, vida.
Porque la palabra de Dios es vida. Amén. En el principio podemos verlo en Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis dice que en el principio todo fue creado de la nada solamente por el poder. Camana. Hay aquí maestros inspiradores, apasionados por la palabra, pues me van a ayudar a predicar. Amén. Es decir, que todo fue creado por el poder de la palabra. Amén. La palabra tiene el poder sobrenatural, amén, para cambiar todo al favor del reino de Dios. Amén. Jesús, oye, Dios solamente dijo, sea el universo, y fue. Él dijo, sea la luz, y fue. Él dijo, haya firmamento, y hubo firmamento. Solamente el pronunciar su palabra, amén, de la nada hizo todo. ¿Qué quiero decirte a ti, maestro? Tal vez tú dirías, pero como que parece que mi tiempo está siendo perdido en enseñar la palabra. No veo cambio, no veo una reacción, no veo, amén, no veo fruto de lo que estoy haciendo. ¿Sabes qué? Pues entonces tienes que revisar cuál es la palabra que estás enseñando. Porque la palabra de Dios, amén, de la nada hace cosas grandes. Amén. Oye, la palabra de Dios tiene vida. Diga conmigo, vida. Ahora bien, la palabra del hombre es vacía. No hay vida. No hay acción. Pero la palabra de Dios es vida. Por lo tanto, si tú procuras enseñar la palabra de Dios, tiene que haber cambio en las vidas. Tiene que haber una manifestación de su palabra. Voy a dar un aplauso a Cristo por esto. Fue a través de su palabra que todo lo que hay y todo lo que ha sido creado existe. Solo el poder de su palabra. Iglesia de Jesucristo, tenemos que entender que a la iglesia se le ha sido entregada la palabra, el poder de la palabra. Es decir, que si de la nada dice que estaba todo desorganizado, estaba todo vacío, no había orden, estaba todo un etcétera, estaba todo un reguero, había un tollo, un revolú, como tú quieras llamarle. Eso es lo que existía en el principio, pero de repente, aleluya, salió la palabra de Dios y organizó todo. Oye, con el trabajo que tú realices enseñando la palabra, donde quiera llega, tiene que haber orden. Si llega a un niño, pues el niño portará la palabra por dentro, llegará al hogar. Y si en ese hogar no hay orden, si en ese hogar no hay, aleluya, no hay organización, el hecho de que alguien llegue con la palabra provocará el orden de Dios. Aleluya. De acuerdo, mi madre, cuando yo estaba en el vientre de ella, mi madre servía a Cristo, conoció al Señor cuando yo estaba en su vientre. Pero de repente mi padre no era cristiano en ese tiempo. Así que cuando mi madre dio a luz y yo nací, papi comenzó a decirle, bueno, tú ya no vas para la iglesia, porque tú no es verdad que me le vas a estar dando sereno a la niña. No es verdad que tú vas a estar andando con ella, porque allí en Santo Domingo, aquí hay buses, que los buses de la iglesia los recogen, ¿verdad? Pero allá hay que caminar kilómetros. Así que la iglesia nos quedaba a nosotros como un kilómetro de distancia. Había que caminar a pie y nosotros vivíamos por el área del malecón. Imagínense el salitre, el sereno. Así que papi le dijo a mamá, no vas a ir más a la iglesia. Y mi madre, pues obedeciendo a su esposo, se quedó en la casa. Y dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Cuando tú no oyes la palabra, la fe muere. Así que sucedió en el corazón de ella, que la fe murió. De tal manera que mi mamá comenzó a enganchar los cuadros de María, a enganchar los cuadros de
de los santos, porque venía de esta tradición, ¿verdad? Así que, y comenzó a comprar su cervecita, y a tomar su cerveza, de tal manera que cuando yo ya tenía unos 3 años, mi mamá trataba de llevarme a la iglesia universal, a la iglesia católica, tradicional. Pero había algo en mí, mi mamá me explicaba, y yo sí me acuerdo, que cuando ella intentaba de llevarme a la iglesia católica, a mí me daba un pánico, que yo lloraba, yo me ponía, histérica, de tal manera que ella no me podía entrar a la iglesia. Tenía que sacarme. Y ella comenzó a preocuparse porque entendía que si no me llevaba a la iglesia, pues no iba a haber en mí temor de Dios. Pero, ¿qué sucedió? Que había al lado de mi casa una vecina llamada Ángela, y esta mujer era evangélica. Y ella hacía todos los jueves escuela bíblica de extensión. Ya eso no sé si se usa, pastor, esas escuelas bíblicas de extensiones. Pero allá en República Dominicana, pues se evangelizaba, y no sé si lo hacen todavía, Luchi, que sigue haciendo. Amén. Se evangelizaba de esta manera. Las mujeres o los hombres que tenían un lugar, un espacio, pues ellos hacían como una escuelita bíblica. Y en esa escuelita bíblica había candy, había dulce, había muchas cosas para atraer la atención de los niños. Y a mí lo que me llamaba la atención de ir a la escuela bíblica eran los candy, los dulces. Y yo era esperando que la hermana Ángela terminara la escuela bíblica para que me diera mi dulce. Pero no solamente eso, ¿se acuerdan la caricatura que ya ahora en la escuela bíblica? Yo no sé si todavía eso sigue, y si lo practican algunas, de las caricaturas de la Biblia, ¿verdad? Las historias bíblicas, y ahí se recordaban y los maestros enseñando para que los niños pudieran apreciar mejor. Y entonces el niño que respondiera positivamente cada pregunta, pues se le entregaba una de esas caricaturas para que se la llevara para su casa. Y yo pues trataba siempre de portarme bien, de escuchar bien la clase, de estar pendiente, porque yo quería llevarme una de esas caricaturas, pero también quería un candy al final de la clase. El asunto es que yo por el candy me aprendía la historia completa. Y los coritos y todo. Y después que yo regresaba, yo venía con una de las caricaturas que me ganaba, y yo decía, mamá, ¿tú sabes mira lo que me gané? Y ella decía, oh sí, te gané. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Y digo, bueno, porque yo aprendí, y ya le contaba la historia completa que aprendí en la escuela bíblica de extensión. Y mamá lloraba porque tenía la palabra por dentro, pero la había dejado muy bien. Wow, el ministrar la palabra, aunque sea uno, ¿tú te crees? No necesitamos mucha gente, uno es suficiente. Uno a veces cree, pero a un niño es algo como insignificante, yo no voy a perder tiempo. Un niño, come on. La vecina Ángela se ganó mi familia con una niña. Gloria a Dios, santo Dios. De tal manera que cuando mamá me quería llevar a la iglesia católica, yo decía, no, yo me voy para la iglesia evangélica. Y después le decía, mamá, ¿y por qué tú eres evangélica como la vecina Ángela? En casa, nosotros no éramos una familia rica, pero cómoda. Teníamos lo que necesitábamos. Mientras que la vecina Ángela no tenía todas las cosas que ella necesitaba. Y yo, cuando iba a su casa, yo sentía una paz en su casa. Y yo veía que ella no tenía muchos lujos, pero había algo. Aleluya. En su casa, que en mi casa, con todos los lujos,
Santo Dios. Porque la iglesia de hoy en día nos hemos llevado de la mucha tecnología, de los muchos cambios. La vida, el mundo ha ido cambiando, la sociedad ha ido cambiando. Y le hemos dado más importancia a otras cosas que a nuestra niñez. Y Satanás es muy astuto. La iglesia ha ido descuidando las clases bíblicas, la escuela dominical. Como decía la estadística que estaba leyendo, van desapareciendo. Cada vez en la escuela bíblica es menos la asistencia, porque le estamos dando más importancia a otras cosas y no a lo que verdaderamente permanece, que es la palabra. Estamos descuidando nuestra niñez, pero Satanás, ¿qué está haciendo? Está aprovechando esa parte. Por las redes sociales, por ahí ellos reciben toda clase de información. En las escuelas, los amigos, la sociedad y nuestros hijos se están perdiendo. Volvamos a tomar nuevamente la palabra. No solamente de hablarla, sino vivirla. Amén, Santo Dios. Y verá cómo todo en nuestro hogar va a cambiar. Dice Salmos 33, versículos 6 y 9. Oh, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho. Si él dijo que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, así será hecho. Si él dijo que él, que tú y tu casa le servirán a Jehová, así será hecho. Si él dijo que esa enfermedad no es para muerte porque él es Jehová Rafa, nuestro sanador, así será. Amén. Entonces, por lo tanto, tenemos que comenzar a creer en la palabra de Dios, no en la palabra del mundo, sino en la palabra de Dios. El verbo se hizo carne. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El verbo se hizo carne, es decir, la palabra, aquello con lo que fue creado todo, se hizo carne. Se hizo carne. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se hizo carne? Porque cuando fuimos creados teníamos la palabra por dentro. Él nos dio y nos creó con la autoridad de administrar, ponerle nombre, sentido a las cosas, pero el pecado nos quitó el poder de la palabra. Era necesario que el verbo se hiciera carne para, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra humanidad, aleluya, nos fuera entregado nuevamente el poder de la palabra. Alguien tiene que decirle amén a esto. No sé si tú me estás entendiendo. El verbo no tenía por qué hacerse carne, pero la única manera de entregarnos el poder de la palabra, aleluya, era él haciéndose carne, humillándose hasta lo sumo, convirtiéndose en hombre, nacido de mujer, amén, pasado por dolores, aleluya, ser crucificado en la cruz, ser sepultado, pero al tercer día, ese verbo se hizo carne, porque la palabra de Dios es vida y no es muerte. Por lo tanto, aleluya, iglesia de Jesucristo, podemos entender que lo que tenemos
trabajo fue hecho. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no vemos en nuestra realidad la manifestación de lo que Él dijo? ¿Acaso su palabra ha cambiado? ¿Su poder ha cambiado? Creo que es que estamos muy contaminados de las cosas de este mundo. Creo que nuestra mente se ha llenado mucho de muchas filosofías, de muchas costumbres, tradiciones, de muchas cosas, aleluya, que nos han tapado los oídos y no podemos discernir lo que es la palabra de Dios. Es necesario que nosotros como iglesia volvamos a la palabra. No nos conformemos con escuchar solamente ahora las redes sociales. Muchos ni se congregan, ni van a escuela bíblica, ni vienen a estudios bíblicos, porque dicen, ¿para qué? Si yo en las redes sociales, ahí lo escucho a Tancha, ahí yo escucho a, bueno, también muy buenos predicadores, excelentes, son uno de mis predicadores favoritos. Pero ¿sabes qué? Aleluya, ninguno de esos predicadores fuertes, buenos, puede sustituir el estudio de la palabra en la casa de Dios, en mi iglesia. Nada de eso puede sustituir, porque en la casa, comer el pan en casa es diferente. Comer el pan en casa, oye. ¿Tú sabes lo que Dios hizo? Jesús hizo cuando en su última cena, antes de Él ya despedirse y ascender al cielo, Él tomó el pan, lo partió y lo entregó a sus discípulos, a los que estaban allí, y le dijo: comed, este es mi cuerpo, por el cual por vosotros ha sido partido. Cristo se hizo ¿qué? Carne. Tuvo que ser partido para que nosotros lo pudiéramos entender. Y todavía es partido y muchos no lo entendemos. ¿Qué te quiero decir? Cuando comience a poner en práctica esta palabra, aunque tú no lo entiendas, porque no es necesario entenderlo, cuando te va más allá de lo que ha sido revelado, entonces está tentando a Dios. Y eso sucede mucho hoy en día. Muchos quieren ir más allá de lo que ya nos ha sido revelado. Toda su palabra ya está aquí escrita. Toda su palabra. No tenemos que ir más allá. No tiene que buscar libro extra para complementar lo que ya ha sido complementado por Dios. Santo Dios. Algo también que sucedió con el pan, estoy hablando del cuerpo. Jesús se hizo carne. ¿Se acuerdan aquella gran milagro que hizo Jesús con 5 panes y 2 peces? Dice que al final comieron todos. Jesús partió el pan. ¿Cuándo el pan se multiplicó? Cuando Él lo partió. Comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense que eso era más. ¿Y sobraron cuántas cestas de canasta? 2. 12 cestas de canasta. ¿Y qué representa a los 12? ¿Y qué representa a los discípulos? La iglesia. La iglesia. Fue, oye, 12 canastas donde quedaron panes para que su palabra. Jesús dijo: yo soy el pan y la. Aleluya. El pan que tú enseñas no es cualquier pan. El pan que tú enseñas es vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
entendamos el poder de la asignación que Jesús nos entregó. Él nos entregó, Él se hizo verbo para convertir su palabra en algo más, para que nosotros podamos asimilar, más simple. Pero a la vez también nos asignó a llevar a otros y convertirlos en almas de vida. Impartir la palabra a aquellos que necesitan. ¿Cuántos hogares vemos destruidos? ¿Cuántas familias vemos acabadas? ¿Cuántos niños vemos confundidos? Estamos llevando el pan de vida, el poder de la palabra. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo. Diga conmigo, la palabra de Dios, es vida. Es vida. So, la palabra de Dios no se queda estancada. La palabra de Dios donde llega se mueve. Diga conmigo, movimiento. Movimiento. La palabra de Dios hace el efecto para lo cual Él la ha enviado. Amén. La palabra de Dios tiene el poder de la manifestación de lo que Él ha declarado. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios es vida. Diga conmigo, vida. Vida. Y aunque tal vez tú no la ves moviéndose, Él está moviéndose. Aunque tal vez tú no ves, amén, el efecto de lo que tú esperas, la palabra está en movimiento. Diga conmigo, movimiento. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Oye, tú sabes el poder que tú tienes, tú sabes el poder que Dios te ha entregado. Por lo tanto, aleluya, no menosprecie la posición de ser maestro de escuela bíblica. Oye, Dios te ha entregado una autoridad, Dios te ha entregado un poder de mover aquello que se ve muerto. Oye, aún de resucitar aquello que está muerto, porque con solamente Jesús decir, Lázaro, ven fuera, aleluya, oh, Lázaro salió de la tumba. Oh, puedes entender que tú puedes resucitar vida, puedes restaurar vida, puedes restaurar corazones, puedes restaurar familia. Aleluya. Solo con el poder de la palabra. Puede decir conmigo, el poder de la palabra. Aleluya. El poder de la palabra. La palabra de Dios tiene movimiento. Por eso, cuando Jesús llega y encuentra a Simón Pedro pescando y de repente lavando las redes porque ya se dio por vencido, no podía, veía que ya estaba perdiendo tiempo, no pudo pescar nada, pero llegó el verbo, Santo llegó la palabra. Aleluya. Cuando tú crees que ya no puedes más, cuando estás lavando las redes, cuando quieres retirar, abandonar todo. Y lo bueno es de Jesús que él comienza primero con nosotros. Esa palabra comienza aquí, a trabajar por dentro con nosotros, para luego entonces impartirlo a los demás. Por eso vemos a un apóstol, Pablo, que declaraba la palabra y decía, a mí ya nada me causa molestia. Es decir, a mí lo que diga la gente, se me importa lo que diga la gente. Oye, a mí, por más que me critiquen, por más que me murmuren, por más que me tiren, me pueden dar con todo. Oye, ¿sabes qué? A mí no me importa. Es que yo llevo por dentro, yo porto por dentro la marca. ¿Y cuál es la marca? Porto al verbo, porto la palabra y nada me causa molestia, porque tener la palabra es más fuerte que todo lo que puede existir. Gloria. Cuando portan la palabra por dentro, la palabra es movimiento. Así que por eso Jesús le dijo cuando llegó, boga mar adentro. Hay muchos que se conforman con estar en la orilla, que quieren disfrutar el poder de la palabra, pero en la orilla.
no quieren ir a profundidad. Porque en profundidad significa que tienen que aprender a depender totalmente de Dios. Amén. Es muy fácil tú enseñar la palabra y decir, hermano, sea fuerte, hermano. Santo Dios. Hermano, el Señor está contigo. Pero tú vivir ese proceso y tú aplicarte lo mismo que tú enseñas, lo mismo que tú predicas. Santo. Y hay muchos que les gusta la orilla. En la orilla lo que hay es pecaditos pequeños. En la orilla, amén, es muy fácil estar. Pero bogar mar adentro. Boga mar adentro. Y Jesús le dijo, vamos adentro. Señor, pero es que tú no ves que ya, come on, para ser portador de las palabras de Dios, tiene que arrancar todo concepto humano, toda estrategia humana, toda filosofía humana. Amén, todo lo que tú has aprendido en el pasado. Porque ahora la palabra tiene su propio significado y tiene sus propias estrategias. Y la palabra no la podemos manipular, porque cuando la manipulamos, entonces Dios se va de esa palabra y caerá como otro más que habla, pero no palabra de Dios. Procura, amén, de hacer lo que Dios te manda, para que puedas pescar vidas, para que puedas ver la manifestación de Dios sobre tu vida. Gloria a Dios. Diga conmigo, movimiento. Movimiento. Lo que tú haces, lo que tú predicas, lo que tú enseñas, en ello no hay pérdida. Hay movimiento de ganancia. Hay movimiento de vida. Hay movimiento de gloria. Hay movimiento de salvación. Oh, puede decirle amén a esto. El conocimiento y la práctica de la palabra nos da autoridad. Oye, que nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras. Muchos predican muy fuerte desde el altar y pisan duro, pero su vida, su testimonio al salir de la puerta, amén, es totalmente diferente. Pierden el poder de la palabra. Muchos, amén, ¿saben qué? Dice la Biblia que tú no puedes dar dos aguas, o agua dulce o agua salada. Entonces, con esta misma boca que enseñamos la palabra, no podemos salir por ahí a murmurar, a criticar, a acabar con los hermanos o a acabar con nuestros pastores. Amén. Se va la autoridad. Por eso, en tu palabra, cuando está contaminada, ve que no hay vida, no hay poder, no hay manifestación. Entonces, analicemos. ¿Por qué en la palabra que enseño, que predico, que imparto, no hay manifestación de Dios? Mi palabra está siendo adulterada. Porque dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús hablaba, la gente seguía a Jesús porque veía en Jesús que enseñaba con autoridad y no como los escribas. Hay muchos escribas. Nosotros leemos mucho esto. Pero existen muchos escribas dentro de la iglesia. Estamos señalando. Andamos muy bien planchaditos y muy bien arreglados, pero por dentro somos sepulcros. Blanqueados y por dentro estamos todos podridos porque la palabra no la hemos penetrado al corazón. Tu palabra, y esa palabra entonces cuando la predicas y las enseñas no hace el efecto. La palabra de Dios viene para edificar, para redarguir, para corregir. Comienza de adentro hacia afuera. De adentro, diga conmigo, de adentro hacia afuera. Así que si quieres enseñar con autoridad, tienes que vivir la palabra.
Y entonces vas a Gloria a ver Dios. la manifestación de Dios en la palabra. Punto 4, y voy terminando. La fe provoca la manifestación de la palabra. Es decir, tener el conocimiento de la palabra, vivir la palabra y tener fe provoca la manifestación de Dios. No sé si tú me estás entendiendo. Aleluya. Provoca la manifestación. ¿Qué quiero decirte? Que no va a existir para ti limitación. Que no va a existir nada que detenga lo que Dios ha dicho sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu iglesia. Oye, si en ti está el conocimiento, está la aplicación de la palabra y está la fe, no existe distancia para ti moverse el poder de Dios. Vemos, dice la palabra en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, rapidito, y esta historia que de repente no la tengo ni siquiera que leer porque todos la conocemos. ¿Se acuerdan de aquel centurión que Jesús estaba caminando y de repente por Capernaum y de repente se aparece aquel centurión y le dice, Señor, mi siervo está enfermo, está paralítico, está muy grave, tú puedes por favor sanarle? Y Jesús le dice, sí, yo iré a tu casa y lo sanaré. Pero el centurión le dijo, oh Señor, tú solamente di la palabra, porque yo también soy hombre de autoridad y doy la palabra y mi siervo lo hacen. Di tú solo la palabra y mi siervo sanará. Aleluya. Tú puedes entender ahora el poder que Dios nos ha asignado desde aquí, desde este lugar, donde quiera tú estés enseñando la palabra. Tú declaras la palabra a tus alumnos, a las personas que Dios te ha dado la oportunidad de ministrar. Y esta palabra, aleluya, la manifestación de esa palabra no habrá distancia, llegará y hará el efecto para lo cual Dios la envía. Aleluya. Santo eres. Así que la manifestación de la palabra de Dios va a causar que los demonios tengan que huir. Porque donde Jesús llegaba, oye, Jesús, el verbo, la palabra, de solamente pisar una ciudad, ¿qué pasó con el endemoniado ganadero? ¿Él vio a Jesús? No. Él sintió solamente la palabra, la presencia. Y desde allá hacía los escándalos, porque ya sabía lo que le esperaban a esos demonios. Aleluya. Cuando llega alguien quien porta el conocimiento de la palabra, quien acciona el conocimiento y lo aplica en su vida, la palabra, y tiene la fe en la palabra, oye, donde quiera tú llegas, los demonios tienen que salir. Los demonios te van a reconocer. Porque porta la autoridad, porta el poder de la palabra. Aleluya. Por causa de la palabra, los demonios tienen que salir. Por causa de aquel que es portador de la palabra, que eres tú, los demonios tienen que huir. Por causa de la palabra, la tormenta tiene que enmudecer. ¿Qué sucedió cuando Jesús estaba en la tormenta? Estaba Jesús dormido, los demás asustados. Jesús solamente, amén, enmudeció y calmó la tormenta. Gloria a Dios. ¿Dónde están esas mujeres y esos hombres cuando quiere llegar la tormenta a tu hogar? Cuando quiere llegar la tormenta a tu comunidad, a tu familia. Amén. Acciona la palabra. Aplica la palabra. Declara la palabra. La palabra tiene el poder para hacer todas las cosas. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Gloria a Dios. Entonces, creamos en la palabra que se nos ha sido entregada. Y vamos a ver lo que nunca hemos visto. Y vamos a oír lo que nunca hemos oído. Y vamos a disfrutar de lo que nunca hemos disfrutado, que es la manifestación del poder de la palabra. Yo te invito a ponerte sobre tus pies.
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Dios. Qué Aleluya. honor, qué privilegio es nosotros ser impartidores de esta palabra. Oye, es un honor que siendo vaso de barro, portemos por dentro un gran tesoro. Gloria a Dios. Es la palabra. Yes. Aleluya. Por lo tanto, no te mires como poca cosa. No mires por menos lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado el poder para declarar a lo muerto vida. Él mismo dijo: ustedes harán cosas mayores de las que yo hice. Ustedes harán. Amén. Entonces, accionemos en esta palabra. Declaremos en esta palabra. Amén. Hablemos la palabra. Que nuestra boca esté llena de la palabra. Nuestra mente esté llena de la palabra. Nuestro corazón esté lleno de la palabra. Nuestra acción esté llena de la palabra. Algo va a provocar cuando todo tu ser esté lleno de la palabra. Algo va a suceder en tu casa. Algo va a suceder en tu comunidad. Algo va a suceder en tu iglesia. Cuando tú comiences a accionar la palabra y decirle: carne, ya no vives tú, sino que vive el verbo en ti. Aleluya. Vive el verbo de la palabra. Esta palabra, el verbo de Dios en ti. Dios está buscando a hombres y mujeres que impartan la palabra de verdad, que no tuercen de verdad que la filosofía, las ideologías de hoy son fuertes, pero Dios te dice: a esos faraones que tú ves que te hacen la vida imposible, nunca más lo volverás a ver. Nunca más lo volverás a ver. A ese faraón, a ese que te dice que tú no puedes, nunca más lo volverás a ver. Porque yo dije que te llevaré a la tierra prometida. Yo dije que tú cruzarás. Yo dije que tú conquistarás. Yo dije que tú, aleluya, llegarás.
por convertirme en un portador de tu palabra. Ayúdame no solamente a conocerla, sino a ponerla en práctica y activarla con mi fe para ver la manifestación de tu palabra en mi vida, en mi familia, en mi comunidad. En el nombre de Jesús. Gracias, te doy. Amén, amén. Dale ese aplauso a Cristo. Los espero ver en el aniversario del Congreso mañana. Si desean tickets, boletas, yo tengo aquí boletas. Y aquellos que quieran mi música, la nueva producción, la tengo allí también. Amén. Pueden también obtenerla. Dios te bendiga, pastor. Mil gracias. Gloria a Dios. Y